imágenes, estas dos concentraciones que transcurren por el centro de Madrid. Esta es la marcha que se dirige hacia la Plaza de Cibeles, que es la organizada por la Comisión del 8M. En cualquier caso, Berna Harbour, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Al final son dos marchas que, más allá de la diferencia, siguen teniendo un mensaje común, y es todo lo que falta por hacer. Por ejemplo, desde el punto de vista social, o sea, toda la brecha social que existe, para empezar con la violencia machista, ¿no? Sí, yo la verdad que vengo ahora mismo del centro de Madrid, Carlos, y me he emocionado porque he sentido lo mismo que sentí hace 5 años, cuando estábamos todas movilizadas, marchando, estábamos unidas. Por desgracia ha venido la división, pero lo que hoy se respiraba en Madrid era los trapos de color violeta. Yo me he traído, si me permites, el de hace 5 años, porque lo he guardado como un talismán. Todos estos años en mi despacho, en casa, ha sobrevivido a la pandemia y ha sobrevivido a todo. Y yo he notado eso en las calles de Madrid. El metro estaba abarrotado, y ¿qué he notado? Que la gente lleva carteles de vivienda, la gente lleva carteles contra la violencia machista, la gente lleva carteles por la educación sexual. Miremos, Carlos, por ejemplo, me preguntas por los temas sociales, lo que ha ocurrido en Badalona en estos días. Si todo llega a puerto judicial, como parece, los Mossos han detenido a varios chavales, a otros no les pueden detener porque son inimputables, porque han violado en manada a una niña de 11 años, solo es una niña, una persona de 11 años. Nos estamos encontrando con que no estamos mejorando, sino que estamos empeorando, en el sentido de que hay más denuncias de violaciones, en manada, y en parte es resultado de una ausencia de educación sexual, es resultado de que los chavales están aprendiendo a través de Internet, a través de la pornografía, lo que no podríamos llamar jamás educación sexual, unas prácticas absolutamente agresoras y abusivas. De eso es de lo que hoy yo creo que tenemos que ser muy conscientes y luchar por hablar de ello, además de la división. Claro, hay algunas cifras, Berna. Bueno, por cierto, nos va a pasar una cosa a lo largo de toda la tarde. Berna está aquí a mi lado, o sea, a básicamente 15 centímetros. Pero como estamos hablando a vosotros, no, es difícil que no se nos vaya la vista para mirarnos el uno al otro, pero vamos a intentar que la mirada sea hacia ahí, que en el fondo lo que queremos es contarlos a vosotros lo que está pasando. Hay una cifra, Berna, por ejemplo, 49 mujeres muertas en feminicidios el año pasado, en 2022. Este año creo que ya van 15 mujeres muertas, asesinadas. Claro, este es un problema que se engarza también con todo lo que es la violencia sexual. Se han hecho muchos avances, evidentemente, desde el año 2003, cuando se proclama la Ley contra la Violencia de Género, pero ahí sigue habiendo muchísimo trabajo por hacer, independientemente del movimiento feminista en el que estés o de lo que tengas como idea de lo que debe de ser el feminismo, ¿no? Muchísimo por hacer, sobre todo porque el peligro de involución está teniendo ya consecuencias reales. Es decir, Vox ha crecido, el negacionismo de la violencia de género, de la violencia machista ha crecido, lo vemos en iniciativas en Castilla y León, donde, por desgracia, desde mi punto de vista, gobierna Vox junto con el Partido Popular, y la involución la vemos en las mismas cifras. Efectivamente, no solo sigue habiendo una altísima cantidad, casi 50, 49 el año pasado, sino que hay signos de que retrocedemos, en el sentido de que más que antes habían denunciado, más que antes habían iniciado procesos judiciales, y sin embargo no las hemos sabido atender, no hemos logrado, digo, el aparato judicial, policial, familiar, social, vecinal, no estamos logrando frenar ataques de violencia machista cuando ya se habían producido, cuando ya se habían denunciado. Podríamos decir, ¿es un avance que haya habido denuncias? Bueno, sí, mejor denunciar que no denunciar, pero es una frustración saber que estaban denunciados en más proporción que antes y sin embargo no se frenó. Por tanto, el campo de actuación es inmenso, es creciente, y sobre todo nos demanda una profundización, debido a que crece precisamente esa involución por culpa de Vox. Fíjate que hablamos de datos de España, pero que luego, por ejemplo, si miras en países como México, en América Latina, publicamos hace unos días que el 45% de las mujeres asegura haber vivido algún tipo de agresión o acoso sexual, con lo cual es una situación que en todos los países es bastante dramática.
Cristina Monge está con nosotros también, politóloga. Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estábamos hablando de los desafíos que tiene el movimiento a partir de ahora, de cómo caminar hacia el futuro cuando el movimiento está ahora dividido. O sea, ¿hay algún punto de encuentro? ¿Hay alguna manera de revertir esta especie de separación que se produce desde hace 3 años? Bueno, yo la verdad es que me gustaría ampliar un poco el foco, ¿no? Porque es verdad que lo que estamos viviendo este año es muy doloroso, es verdad que después de años de una movilización masiva, ¿no? Y de una unidad en la acción y la movilización del movimiento feminista impresionante, pues duele, ¿no? Y yo creo que es un problema que hoy veamos esta división, pero me gustaría también que echáramos un poquito la vista atrás a antes del 2018. 2018 fue esa primera gran manifestación que desbordó las calles, desbordó a las organizadoras, a las organizaciones feministas, a todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasaba antes del 2018? Antes también había 8 de marzo y las feministas salíamos a la calle. Nosotros, Cristina, perdona, te voy a cortar porque no te estamos oyendo. No sé si se te ha muteado el micrófono, pero justo se te ha ido la voz en mitad de lo que nos estabas contando. ¿Hola? Ahora perfecto, ¿ahora? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues no sé dónde me he quedado. Bueno, decías que había que ampliar el foco, que tú querías ampliar el foco y salirte un poco de lo que es la dinámica de lo que está pasando este año, ¿no? Sí, eso es. Que miremos al previo al 2018. Que miremos más atrás de lo que ocurrió en estos últimos años de movilizaciones masivas, ¿no? Porque lo que ocurría en los años anteriores al 2018 era que también había 8 de marzo, también había días de las mujeres donde las feministas salíamos a la calle a reivindicar. Lo hacíamos de una forma mucho más minoritaria, pero no lo hacíamos de una forma diferencias de visiones que a veces generaban conflictos y otras veces simplemente eran discrepancias sobre temas claves, ¿no? Temas claves que hoy persisten también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de la prostitución. Dentro del movimiento feminista hay visiones diferentes, ¿no? Es cierto que en estos momentos el conflicto ha estallado, pero ha estallado también, yo creo que motivado por una situación política muy determinada. El feminismo ha sido siempre un movimiento plural, un movimiento diverso, un movimiento de discrepancias, que a veces se han sabido gestionar y otras veces no tanto. Pero ha sabido resistir a todo eso, ha sabido sobreponerse a todo eso. Ha ganado cuando ha dejado las discrepancias en una orilla y ha puesto en primera fila, en el centro, como diríamos ahora, lo que une. Efectivamente, eso es lo que motiva las marchas masivas, las movilizaciones masivas de este año, de la sociedad. ¿No? Entonces, efectivamente, el movimiento gana y avanza cuando consigue organizarse, pero siempre ha habido diferentes dentro. Por lo tanto, sin quitar de gravedad a lo que está sucediendo, sin restar una pincel de tristeza y de seriedad, incluso un poquito de drama, ¿no? A veces por las situaciones que se ven estos días, pero yo creo que es importante tener esto en cuenta para ser conscientes de que el movimiento feminista seguirá avanzando y sobrevivirá pese a los dolores, ¿no? De las situaciones dolorosas de estos días, porque está acostumbrado a gestionar la discrepancia. ¿Tú, Berna, ves posibilidades de que esto se reconduzca y de que llegue un momento en el que haya un solo movimiento? Bueno, el movimiento feminista va a sobrevivir y va la pulsión feminista, la pulsión de una lucha por mejorar una desigualdad que viene de siglos y que aún durará muchísimo tiempo, va a estar por encima de cualquier división de partidos y de gobierno. Es muy triste ver lo que está ocurriendo, es muy triste ver que tenemos un gobierno de izquierdas y un gobierno feminista y está absolutamente enfrentado, lo vemos en la calle, pero yo creo que esto dura 5 minutos en la historia, lo que estamos viviendo estos días entre Unidas Podemos y el PSOE. El feminismo va a superar esto, el feminismo viene de mucho más lejos que Irene Montero o que el propio PSOE, o que viene de muchísimo más lejos, está acompañado por una pulsión, como digo, muy masiva, muy multiforme, muy interclasista, muy variada. Es decir, aquí estamos hablando desde las mujeres reprimidas en Irán o Afganistán,
Afganistán, a las causas en América Latina, al problema aquí del techo del cristal o del suelo pegajoso, y esto está por encima de los partidos que ahora mismo están en el gobierno. Cuando lo miras, y yo creo que cuando ellos mismos se bajen del burro, digamos, y lo miren con cierta distancia, lo van a lamentar, porque si estuvieran ellos en la oposición viendo este espectáculo en el gobierno, estarían horripilados ante lo que está ocurriendo. Es un show, es un espectáculo muy triste, pero yo creo que durará 5 minutos en la historia. Cristina. Sí, totalmente de acuerdo. Es que esto no da más de sí. Es decir, esta discrepancia, por mucho que ahora lo veamos con todo ese dolor, con esa tristeza, con el dramatismo de estos días, ¿no? Con esa pasión que además le ponemos a todo, por mucho que ahora lo veamos así, cuando se escriba la historia del feminismo del siglo XXI, esto será un capítulo pequeño. Insisto, ha habido momentos de discrepancia muy importantes también dentro del movimiento feminista. Y, por cierto, por dar una visión positiva, ¿no? Una visión, por sacar algo positivo de todo esto, ¿no? Que debates acerca de políticas que tienen que ver con derechos de las mujeres ocupen una posición central en el debate político de hoy es algo positivo, ¿no? O sea, que hoy estemos hablando de qué pasa con la ley del sí es sí, qué ocurre con la libertad también. Hablaremos del tema del aborto, hemos hablado mucho, seguiremos hablando, ¿no? Volveremos a hablar de la posición, de qué pasa con ella, ¿no? Que todos estos debates ocupen una posición central en la política. Cristina, te escuchamos, pero de vez en cuando se te va la voz. Vamos a intentar recuperar el sonido de tu conexión. ¿Cuál sería, pensáis, los retos pendientes que son que habría que abordar inmediatamente? O sea, fuera ya del discurso o del debate del día a día, de lo que tenemos ahora mismo, ¿cuál es, digamos, en la agenda feminista lo siguiente o lo próximo, o lo que habría que no dejar de lado de forma inmediata, dentro de lo que son los logros que se han podido tener en los últimos años, y hacia dónde habría que ir? Bueno, yo creo que clarísimamente estamos concentrados estos días en la polémica por la ley del sí es sí y en la cuestión de la ley trans, que yo creo que es un avance indiscutible que debemos abrazar todas y todos, pero esto ha dejado de lado efectivamente cuestiones importantísimas que deben estar en la agenda en primerísimo término. Yo situaría la vivienda. La vivienda es un problema de las mujeres, porque muchas mujeres se hacen cargo de sus hijos en soledad, porque muchos maridos se han ido o las parejas se han ido, porque las mujeres están dedicadas al cuidado. Entonces, es la vivienda, es la precariedad laboral, es sin duda la cuestión de los cuidados, es la educación sexual que comentábamos, que es clave para evitar y frenar estas manadas y estas violaciones que se están extendiendo, es la trata y es la prostitución, sin ninguna duda. Y yo creo que, bueno, ahí ya tenemos una lista interesante de prioridades que no deberíamos olvidar. Cristina, para ti, a ver si tenemos señal buena contigo ahora y se te escucha bien. A ver, ¿hay suerte ahora? Sí, te escuchamos bien. Lo que pasa es que de vez en cuando se te baja la voz, que yo creo que es algo de la red o del ordenador, pero te estamos escuchando bien. Es en un momento en el que la conversación de repente baja. Bueno, el cierzo de aquí de Zaragoza, que de vez en cuando se lleva las ondas. No, estaba escuchando a Berna, muy de acuerdo con todo eso que ella decía. ¿Y qué tiene en común todo eso? Que es una agenda de mayorías, que es una agenda transversal, que es una agenda que va desde las mujeres de las élites hasta las mujeres más desfavorecidas, sin olvidar a las migrantes, sin olvidar a mujeres del resto del mundo, que habla de lo del día a día, que habla de lo que nos interesa a todas y, por cierto, a todos también, ¿no? Eso es lo que creo que tiene pendiente el feminismo hoy, y esa es la agenda pendiente de reconstruir, desde el salario mínimo interprofesional hasta las condiciones laborales, pasando por los servicios públicos, por cómo los servicios públicos atienden, todo el debate de los cuidados. Hoy había una tribuna que me ha encantado en el País acerca de esa tercera transición que hay que hacer, ¿no? Desde el feminismo y cómo hay que abordar todo lo que tiene que ver con los cuidados y todo lo demás. Bueno, pues efectivamente, yo creo que esa es la agenda que tiene que ponerse en primer lugar y la agenda que tiene que ser prioritaria, sin descartar otras cuestiones que, por supuesto, también hay que abordarlas, ¿no? Hablaba Berna también, todo lo que tiene que ver con la educación sexual, por supuestísimo. Pero tiene que ser, para mí lo fundamental es que el enfoque tiene que ser un enfoque transversal y de mayorías.
la tribuna que mencionas de Cecilia Castaño, que dentro de poco estará también aquí en el programa, porque queremos hablar justamente con ella de eso, ¿no? De esa tercera transformación o esa transformación de los cuidados, ¿no? Y de todo lo que queda pendiente. Pero ¿os da miedo, os preocupa que lo que hablábamos antes con Luz, que hace 3 años el movimiento fue totalmente transversal, se extendió por toda la sociedad, parecía que era una fiesta masiva de cualquiera de los que vivíamos en España el participar, y que eso, a pesar de que las concentraciones siguen siendo masivas, haya perdido un poco de fuerza? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? A mí me preocupa muchísimo, claro, la división. Creo que es un enconamiento por ambos bandos que no se merece el feminismo y que no se merecen las mujeres y todos sus problemas. Y los dos están pecando de ese enconamiento, ¿no? Hemos visto una ley de paridad que sale de presidencia sin la participación de igualdad, cuando precisamente la propia creación del Ministerio de Igualdad fue un avance que ya introdujo Zapatero, después desapareció, y que recuperó Pedro Sánchez. Entonces, el PSOE se ha enconado, Unidas Podemos se ha enconado, se han escuchado acusaciones muy gruesas que no quisiéramos ver relacionadas con todos estos avances. Pero si quieres, Carlos, yo apunto que el mayor peligro no es la división. El mayor peligro que afronta la causa feminista es la ultraderecha, es la involución, es el negacionismo, es el avance de Vox, y sobre todo que el PP necesita a Vox. Es decir, si resultara que Vox es un partido con el que nadie va a contar, pero es que resulta que Feijóo seguramente va a contar con Vox, porque ya cuenta el Partido Popular en Castilla y León con Vox para gobernar, o ya han contado en Murcia, Andalucía, en Madrid, para distintas decisiones y momentos para gobernar. Y ese es el gran peligro. Hoy, de nuevo, no hay declaraciones institucionales allí donde Vox tiene un peso, como por ejemplo en Madrid, y ese es el peligro. Es decir, es nefasto el espectáculo de la división, pero eso no amenaza al feminismo. El feminismo avanzará y luchará y conseguirá cosas. Y además, tanto PSOE como Unidas Podemos son feministas. Luego ahí no está en cuestión, no está en peligro, digamos, las causas feministas y los avances. Lo que está en peligro es la propia coalición, y eso es triste, ya que es una coalición de izquierdas. Triste desde mi punto de vista. El verdadero peligro, insisto, es la ultraderecha, es la involución, es la dependencia que tiene el Partido Popular de Vox. Cristina. Sí, mirad, más allá de Madrid, de Sevilla, de aquellas grandes ciudades donde hay varias convocatorias, aquí, por ejemplo, en Zaragoza, en el último término se llegó a un acuerdo y ha habido una convocatoria unitaria. Pero es que esta mañana han sido miles o decenas de miles los y las estudiantes que han salido a manifestarse y que han hecho huelga desde institutos, desde la universidad, etcétera. Yo creo que si ampliamos la mirada, salimos de lo que son las principales ciudades en que esta división se ha mostrado, vamos a otros sitios y veremos cómo hoy sigue siendo un día de celebración, sigue siendo un día de reivindicación. Yo esta mañana estaba en el Instituto Cervantes en un evento donde se rendía homenaje a 3 pensadoras, precisamente con motivo del 8 de marzo, y también se ha creado un auténtico evento de emoción y de reivindicación feminista. Es decir, más allá de la acción política, la sociedad hoy está viviendo una jornada de reivindicación y una jornada festiva del 8 de marzo, ¿no? Por lo tanto, esas divisiones yo creo que son más políticas que del movimiento, o mejor dicho, más políticas que de la sociedad, porque a lo mejor dentro del movimiento, de las personas que están dirigiendo o liderando el movimiento, sí, pero cuando luego vamos al conjunto de la sociedad, eso hay que relativizarlo mucho. Y muy de acuerdo con lo que dice Berna, o sea, el debate del feminismo hoy, lo que debería hoy estar en el debate y en las discusiones de todos nosotros es qué pasa cuando un partido de opción de gobierno, como es el Partido Popular, está gobernando con Vox en una comunidad autónoma en la que hace unas semanas se ponía en marcha una iniciativa que finalmente no llegó a ver la luz, en la cual a las mujeres que querían abortar se les planteaba, ¿no?, la posibilidad de escuchar el latido del feto, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? ¿O qué va a pasar si en un momento determinado en alguna otra comunidad autónoma, a consecuencia de las próximas elecciones autonómicas, se vuelven a repetir coaliciones electorales del Partido Popular con Vox? ¿Qué va a pasar con las políticas de las mujeres? ¿Qué ha pasado en aquellos ayuntamientos en que el Partido Popular gobierna gracias al apoyo de Vox? ¿Y cómo Vox ha condicionado presupuestos fundamentalmente en 2 temas: migración
y cooperación al desarrollo, que suelen ir bastante de la mano, y mujer, políticas relacionadas con las mujeres. Eso es lo que creo que deberíamos estar discutiendo hoy desde un punto de vista del 8 de marzo y de las políticas feministas, ¿no? Por lo tanto, insisto, sin restarle importancia a la división y a todo lo que estamos viendo, que efectivamente es duro, es triste, es dramático, sin restarle importancia, pero tampoco perdamos la perspectiva de que esta polémica y esta división está instalada muy concretamente en el ámbito del Gobierno, del Congreso de los Diputados y probablemente de las personas que lideran el movimiento, pero que hoy estamos viendo cómo miles y miles de personas están saliendo a la calle por encima de todos. Cristina Monge, te vamos a despedir ya. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos del programa. Volveremos a hablar pronto, seguro. Vemos, entre tanto, imagen en directo del Ayuntamiento de Madrid, iluminado en azul, y la marcha que camina desde la Plaza de Atocha hasta la Plaza de Cibeles. Vamos a dejarla durante unos segundos para escuchar el ambiente desde esa cámara que está subida al Ayuntamiento de Madrid o a la Casa de América, recibiendo la marcha en la Plaza de Cibeles, que será más o menos la mitad del recorrido hasta después llegar a la Plaza de España. Vale, pues esa es la imagen en directo de la manifestación de la Comisión del 8M, la marcha oficial del día de hoy, que se dirige desde esa plaza, después por la calle de Alcalá y después por Gran Vía hasta la Plaza de España. Hay un lugar en el mundo del que estamos hablando constantemente desde hace un año, porque la situación que viven es verdaderamente dramática, que es Ucrania. Allí hoy es también 8M. Y allí hoy, igual que durante todo este año, la situación de las mujeres ha cambiado absolutamente, igual que la de todo el mundo, pero especialmente la de las mujeres. Desde el primer día que comenzó la guerra en Ucrania, María Sauquillo ha estado informando sobre el terreno, yendo y viniendo desde el lugar en el que habitualmente está, cuando no había guerra, que es Bruselas, es corresponsal del país en Bruselas. Ahora mismo la pillamos allí, justo en Bruselas, después de un último viaje a Ucrania, aunque volverá probablemente pronto. Ella conoce perfectamente qué es lo que ha pasado en Ucrania, porque, como decimos, es nuestra enviada especial prácticamente permanente en esa guerra. María, ¿cómo estará siendo hoy, o cómo se celebrará hoy, o cómo se conmemorará, mejor dicho, hoy, un día como el 8M en Ucrania? Hola, sí, efectivamente llegué anoche. Sí. La verdad es que en Ucrania, como en otros países un poco de su entorno, el 8 de marzo no ha sido un día un poco de reivindicación, sino más bien como de celebración. Era un día en el que pues, los hombres regalan flores, bombones, cositas a las mujeres, ¿no? Más que un día de reivindicación. Con el paso de los años y un poco ese giro de Ucrania hacia Occidente, ese punto reivindicativo sí que ha ido ganando más terreno con algunas manifestaciones y algunas marchas o algunos actos. Pero la verdad es que la situación de las mujeres en Ucrania, ya antes de la invasión ordenada por Vladimir Putin a gran escala, como ahora, pues es efectivamente una situación de un inmenso desequilibrio, y mucho más ahora con la guerra de Rusia en Ucrania, con la guerra a gran escala, porque efectivamente estamos hablando de las mujeres pues que sufren muchas veces esa doble violencia, ¿no? La violencia de los agresores rusos, la violencia de tener que marcharse de sus casas, de ver cómo sus maridos, sus parejas, etcétera, se tienen que ir al frente, la violencia de dejar muchas veces sus países, ¿no?, por sus hijos y convertirse en mujeres desplazadas. Sabemos además que las mujeres son en un porcentaje mucho mayor víctimas de violencia sexual en esta guerra y en otras, ¿no? Tenemos documentados pues grandes casos de violencia sexual por parte de militares rusos en esta invasión, ¿no? Y hay otra cosa, y es que el tema de la igualdad de derechos de las mujeres en Ucrania se ha puesto un poco como en congelación, ¿no?, con la guerra a gran escala, ¿no?, porque ahora mismo se están dando prioridad a otras cosas
y, por ejemplo, las violencias contra las mujeres en el entorno familiar, eso se ha quedado un poco congelado, ¿no? Yo creo que cuando termine la guerra de Rusia en Ucrania vamos a ver bueno, pues muchos más casos de violencia de género, de violencia machista, de los que estamos viendo ahora, ¿no? Y esto es una de las cosas que Ucrania, igual que otros países, ¿no? No olvidemos que España también es un problema muy grande, pues tiene que mejorar, ¿no? Por ejemplo, para unirse a la Unión Europea. Claro, ese es uno de los compromisos que Ucrania tenía pendiente, que dices que queda congelado, ¿no? Ese proceso, ese camino hacia ser miembro de la Unión Europea, que incluía muchas transformaciones de las que también las mujeres se iban a beneficiar, porque era adquirir derechos. Pero esto que comentabas antes, las mujeres que se quedan en un país en guerra y se quedan probablemente solas y expuestas a una violencia que no había antes, y las mujeres que se van o que se han ido refugiadas a otros países en las que también se encuentran con unos riesgos y unos peligros distintos a los que desde luego podrían haber imaginado hace solo un año, ¿no? Efectivamente, lo has resumido muy bien. Ahora mismo pues la situación es mucho peor y antes tampoco es que fuera buena, ¿no? El tema de los derechos, de la igualdad de derechos de las mujeres, no es que sea un compromiso concreto de Ucrania, por ejemplo, para sumarse a la Unión Europea, pero sí que es verdad que en todos esos puntos que tiene que cumplir para su adhesión, pues hay un montón de temas que son tangentes, porque no olvidemos que la igualdad de derechos de las mujeres es todo. O sea, pues ahora mismo hablar de igualdad, tenemos que hablar de igualdad en todos los campos. Y sí, a mí me gustaría, por ejemplo, destacar que las abuelas, ¿no? Las abuelas ucranianas, que yo muchas veces me las encuentro en los puntos más calientes de la línea de frente, que son unas mujeres muy fuertes que no quieren dejar sus casas. Muchas veces porque piensan que no tienen ningún otro sostén por parte de las autoridades, porque piensan que sus casas a lo mejor valen más que sus vidas o porque tienen mucho miedo a esos cambios, ¿no? Y esas mujeres muy mayores son lo que más me he encontrado, por ejemplo, en las líneas del frente de la guerra de Rusia en Ucrania, y son mujeres que te lo dan todo, absolutamente. El otro día, saliendo de la ciudad de Bakhmut, que está completamente asediada, en una zona contigua, ¿no? En un pueblo que se llama Chasiv-Yar, pues una mujer desplazada de Bakhmut me quería dar todo lo que le habían dado a ella, la ayuda humanitaria, ¿no? Y es ese sostén el que las mujeres ucranianas están echando a la espalda, que yo creo que además tampoco es justo, ¿no? Porque claro, bueno, pues ahora luchan el triple, ¿no? Asumiendo además unas tareas que no tienen por qué ser las suyas, por culpa no solamente de la desigualdad de género intrínseca en la sociedad, sino también de la agresión rusa. María Sauquillo, muchas gracias y nos hablamos pronto. Muchas gracias a vosotros. Berna, estábamos hablando de Ucrania, hablábamos antes también de, por ejemplo, cifras de América Latina de agresiones sexuales que son masivas en ciudades como México. ¿Tienes la sensación o el miedo de que el movimiento feminista o la agenda feminista de derechos, de igualdad, está retrocediendo más allá de lo que pueda estar pasando ahora mismo aquí en España por el debate político puntual, que como decía Cristina Monge, puede que dure 5 minutos en lo que es, o lo que decías tú, ¿no? en términos históricos, pero que las reclamaciones feministas o la igualdad de derechos entre unos y otros de forma global ha dejado de ser protagonista y que corre el riesgo de convertirse en algo que no sea tan importante? Bueno, de hecho está retrocediendo. Me ha gustado mucho escuchar a María, es muy emocionante lo que dice de las abuelas ucranias, ¿no? y de esa lucha que ahora mismo está postergada, pero ahí están en primera fila esas mujeres luchando por sus casas, por sus hijos, por sus nietos, que en ocasiones Rusia se ha llevado niños incluso. Y me preguntas, Carlos, por la agenda internacional y efectivamente está retrocediendo. Hemos visto avances importantes en los últimos años como en Argentina con la ley del aborto, pero está retrocediendo allí donde más había avanzado, que era en Estados Unidos. En Estados Unidos lo hemos visto recientemente como el mismísimo Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo que ha dejado Donald Trump a su medida y que durará muchísimos años, ha retrocedido en el derecho al aborto y ahora mismo vuelve a estar penalizado. Ya no es un derecho como el que podamos tener en España, abortar, interrumpir libremente tu embarazo. Y en numerosísimos estados
van avanzando estas prácticas alentadas por los evangelistas, por los cristianos, por los ultraderechistas, por los trumpistas, y abortar, practicar ese derecho, esa opción libre que ya creíamos un logro de hace décadas, está siendo de nuevo perseguido y está siendo penalizado en el corazón de la democracia, o que suponíamos el corazón de la democracia, que es Estados Unidos. Esto proyecta sin duda un problema mayúsculo a todo el planeta, porque precisamente ¿cuál es la lucha de las mexicanas, de las argentinas, de las iraníes, de las afganas? Tener los derechos que tenemos en Occidente. Y si en Occidente empezamos a dar marcha atrás, como está sucediendo, el espejo se nublará para todos. Yo cada vez que encuentro escritoras o políticas o políticos o escritores de Estados Unidos, les pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Creéis que esto se quedará? Y todos, de buena voluntad, me cuentan que esperan que no se quedará para siempre y que la lucha por los derechos va a lograr de nuevo colocar en la agenda esas libertades. Pero de momento ya hemos retrocedido. De momento la cuna supuesta de los avances en libertades y derechos ha retrocedido, y eso es un espejo que nubla la mirada a todo el planeta. ¿Y por qué crees que ha pasado esto, Berna? Bueno, por la ultraderecha. En mi intervención anterior hablaba de Vox, pero Vox también, igual que hablábamos de los 5 minutos de la división del gobierno, Vox es la nada comparado con lo que está ocurriendo en otros países. En Estados Unidos hemos tenido un presidente ultraderechista y supuesto, no voy a decir criminal, pero vamos, va a acabar siendo procesado sin ninguna duda por algunas de las causas que tiene, y que ha alentado un golpe de Estado. En Brasil hemos tenido un presidente ultraderechista. Estamos hablando de dos países inmensos, gigantes, que son modelo para Estados Unidos en el hemisferio norte y sur, Brasil en el hemisferio sur. Entonces hay una regresión en todo el mundo y un avance de la ultraderecha. Lo hemos visto también en Europa. Por fortuna en Europa está contenida porque las grandes formaciones políticas en Alemania y en Francia no han permitido los pactos con la ultraderecha, que es lo que está reventando aquí en España. Pero, ¿por qué? Bueno, es una pregunta mayúscula y hay que retrotraerse, yo creo, a la crisis de 2008, al aumento de las desigualdades, al fracaso del sistema a la hora de incluir y a la hora de facilitar soluciones inclusivas en todos los terrenos, no solo el feminista, lo que ha generado una desconfianza en el sistema y un avance de esas fuerzas ultraderechistas. Y esas niegan los problemas de las mujeres, niegan la violencia de género, quieren dar pasos atrás en aborto y en muchísimos temas, y es ahí donde tenemos que ser fuertes y dar la batalla. Berna Orza de Hardware, muchísimas gracias por estar aquí a mi lado, realmente. Gracias a todos. Pues estas imágenes en directo de la manifestación de la Comisión del 8M, es la manifestación oficial en donde, convocada por decenas de asociaciones y organizaciones, marchan por los derechos de la mujer, por la igualdad, y entre otras cosas tienen una defensa de la ley trans y también de la inclusión de la agenda LGTBI dentro del movimiento feminista, como parte de las reclamaciones de igualdad de derechos que quieren para todos y para todas, para todo el mundo. Esa marcha está ahora mismo en la Plaza de Cibeles. Vamos a ver en un mapa cuál es el recorrido que tiene, para que os hagáis una idea de dónde está el punto de encuentro, dónde será el punto final de esa concentración. Es en la propia, comenzaba, como decíamos, en la Plaza de Atocha, en la Plaza del Emperador Carlos V. Ahora mismo está llegando a la Plaza de Cibeles, que es donde está el Ayuntamiento de Madrid, y desde ahí se dirigirá por la calle de Alcalá y por Gran Vía a la Plaza de España, donde terminará y donde se leerán los manifiestos finales de este 8M 2022. 2023, perdón. Ya son 6 años de concentraciones masivas, 5 si contamos con que la gran manifestación se produjo en el año 2018. Bueno, pues esta es la cabecera de la marcha de la Comisión del 8M.
Hay una parte de lo que queríamos ir hablando a lo largo del programa que es fundamental, que es el tema de la educación. No solamente lo que es la brecha social, la violencia de género, dónde empiezan también las brechas, los sesgos, las diferencias y, en definitiva, los problemas que se pueden arrastrar después durante toda la vida. Y ahí está la escuela casi desde el principio, desde la escuela primaria. Bueno, sobre todo esto han escrito y han hablado mucho desde ESADE, entre otras, Lucía Cobreros, que es investigadora, especialista en educación de ESADE, y con la que vamos a hablar a partir de ahora fundamentalmente de esto, del punto de vista de cómo hacer para que la educación se eliminen brechas, se eliminen sesgos, en definitiva se haga más inclusiva y más igualitaria. Lucía, gracias por estar en el programa. Decíamos que todo empieza en las primeras etapas de la educación, que ahí ya empieza a haber problemas, ¿no? Sí, bueno, o sea, como bien has dicho, lo primero quiero aterrizar la definición de brecha de género, ¿no? en este ámbito, que sabemos que son el conjunto de desigualdades existentes entre hombres y mujeres, que pueden ir en ambas direcciones y que están presentes en prácticamente todos los ámbitos. En este caso, nos centramos en el ámbito educativo de lleno para dar un diagnóstico acertado de la educación. En términos de acceso, ya sabemos que el acceso a la educación obligatoria hay igualdad de oportunidades hasta los 16 años, ¿no? Pero comienza a haber diferencias, sobre todo en lo que se refiere a autopercepción de edades muy tempranas. Hay un artículo de Science que es muy interesante, que creo que es del 2017-2018, que hace experimentos con niños y niñas de entre 5 y 7 años para ver a qué edades empieza a haber problemas, digamos, de autopercepción, ¿no? Y ven que, mientras que, por ejemplo, uno de los experimentos que hacen, ¿no? Les cuentan a los niños y niñas historias sobre personas adultas muy brillantes y no les dicen de qué género son estas personas. Pues a los 5 años, los niños y niñas dicen que estas personas son de su propio género. Sin embargo, a los 6 años ya empieza a haber diferencias significativas y empiezan a decir que estas personas son hombres adultos. Y a los 7 años estas diferencias son aún más significativas, lo cual nos está ya indicando, ¿no?, que hay un problema de autopercepción en lo que los niños y niñas consideran como brillantez desde la infancia. Y muy interesante también para nosotros desde el punto de vista educativo respecto a la manifestación de diferencias de género en el aprendizaje en educación obligatoria. Las diferencias se manifiestan desde primaria, también se manifiestan en la ESO, por supuesto. De hecho, por ejemplo, en las pruebas de TIMSS, que miden competencia científica y matemática para niños y niñas en primaria, la diferencia en matemáticas es bastante grande y de hecho estamos en el puesto 55 de 58 en España en esta brecha. Los niños lo hacen mejor que las niñas. Y aquí estamos bastante mal situados en el ranking. Es verdad que esta brecha es a la inversa en el caso de lengua y que las niñas lo hacen mejor que los niños en primaria, pero la brecha es mucho menor y estamos bastante mejor que la media de los países de la Unión Europea y que de la OCDE. ¿Pero y por qué pasa eso, Lucía? ¿Por qué pasa esto? Yo personalmente lo ligo precisamente a esto que te he comentado de potencialmente la autopercepción. O sea, una respuesta súper clara y directa sobre el por qué, ¿no? Seguro que una psicóloga tendría una respuesta mejor, pero la autopercepción puede jugar un rol muy importante, que se desarrolla, como ya te he dicho, en edades sorprendentemente tempranas, ¿no? Y las niñas en general, desde SADC-POL tenemos un estudio que creo que dice que las niñas, un 50% de las niñas antes de los exámenes de matemáticas manifiestan sentirse muy nerviosas y muy inseguras. Los niños en mucho menor medida. Entonces, esto pues, puede jugar un rol, ¿no? La autopercepción, que puede estar basada en roles, aprendizaje, en casa, en la sociedad, en la escuela, ¿no? O sea, claro, porque ahí el origen es dónde se genera esa autopercepción. O sea, ¿es algo que creéis que se adquiere en la escuela, que se trae de casa, que de la escuela se lleva a casa? Porque bueno, realmente yo también tengo este debate, ¿no? ¿Es la casa o es la escuela? Yo creo que cada vez la línea divisoria entre estas dos es más dispersa.
es muy difícil determinar. Y además los niños y las niñas pasan muchísimo tiempo, tanto en la escuela como en casa. Es cierto que lo que es más importante aquí es qué puede hacer la escuela para cerrar esta brecha, si esta brecha a veces viene de casa. Creo que esa sería la pregunta desde mi punto de vista más relevante. ¿Y qué crees que puede hacer? Pues ¿qué puede hacer la escuela? Bueno, pues sobre todo, yo creo, invertir en orientación, invertir en tutorías, invertir en que las niñas se sientan mucho más seguras, tengan mucho más confianza en sí mismas para que esta brecha pueda llegar a disminuir, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema en gran parte de recursos invertidos en educación. Sí, bueno, ya sabemos que bueno, no sé, pero especialmente en orientación, por ejemplo, tanto en primaria como en secundaria, los centros tienen muy pocos recursos, hay muy pocos orientadores, hay pocos recursos para tener tutorías muy individualizadas, para dar el apoyo suficiente quizá, pero bueno, que esto va probablemente mucho más allá de la escuela, ¿no? Y también los roles tienen una función muy importante, o sea, al final reproducimos lo que vemos. Si hay pocas niñas científicas, o sea, pocas mujeres científicas, igual las niñas no se sienten tan seguras pensando en términos científicos, ¿no? ¿Hay un reflejo de esta desigualdad también en el fracaso escolar? Sí, pero en el caso del fracaso escolar la desigualdad es a la inversa, de hecho, ¿vale? O sea, tanto en fracaso escolar como en repetición, si no me equivoco, la tasa de repetición en niños es del 10% y de niñas es del 7%. Y en términos de fracaso o de abandono escolar temprano, que es muy relevante, la brecha es muy importante. No solo en España tenemos unos de los datos de abandono escolar temprano más altos de toda la Unión Europea, si no el más. Pero es que además la brecha creo que es la segunda más grande de toda la Unión Europea. O sea, los niños abandonan más que las niñas. Creo que un 16 versus un 11% o algo así podría ser los últimos datos. O sea que en este caso la brecha es a la inversa. Son los niños los que salen peor parados. ¿Y eso por qué crees que es? ¿Cuál es vuestra conclusión? En general, los niños reportan niveles de satisfacción menores con la escuela. Entonces, bueno, puede deberse a eso. Para ellos los pares en general son más importantes. Es cierto que lo mismo, que seguro que una psicóloga tiene una opinión mucho más relevante, pero creo que puede venir con esto. O sea, nosotros lo que observamos es que el nivel de satisfacción de los niños en la escuela es menor. Y de hecho hay estudios que dicen que parte de esta brecha se podría reducir aumentando la motivación de los niños hacia la escuela y manteniendo, o sea, estableciendo lazos estrechos entre escuela y familia, motivando a los niños desde las familias. Comentabas antes que sigue habiendo muy pocas niñas científicas, o que si las niñas no ven que hay muchas mujeres científicas, es más difícil que opten por carreras de ciencia. ¿Sigue pasando esto o se está reduciendo algo la brecha en determinadas profesiones que tradicionalmente eran solamente de hombres o mayoritariamente de hombres, o el problema sigue ahí y sigue siendo el mismo? Pues el problema sorprendentemente sigue ahí. O sea, yo antes de hace tiempo ponerme a mirar estos datos, pensaba que el problema se había reducido, ¿no? Y creo que es un pensamiento que está ahí fuera. Y verdaderamente no. Es cierto que es importante decir que las mujeres en España obtenemos el 60% de las titulaciones de grado. Creo que estos son los últimos datos que hay disponibles. Pero solamente un 11% de las mujeres que se gradúan lo hacen en ciencias STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y un 32% de los hombres se gradúan en ciencias STEM. Por lo cual vemos que aquí existe una brecha, muchos más hombres que mujeres, y continúa habiendo carreras de hombres y carreras de mujeres. Las carreras de hombres, arquitectura, ciencias, ingeniería. Y es verdad que en algunas carreras específicas la brecha ha disminuido en las últimas décadas. Por ejemplo, en las ingenierías ha disminuido enormemente y hay muchas más mujeres de lo que había, por ejemplo, a finales de los años 80, ¿no?
Pero en física es un caso bastante sorprendente porque se ha disminuido prácticamente a la mitad el porcentaje de mujeres. En matemáticas también se ha reducido considerablemente. Y en cualquier caso hablamos de en torno al 20-30% de las mujeres, matriculadas en las carreras STEM, lo cual evidentemente tiene implicaciones muy importantes y luego las profesionales en el ámbito de las ciencias STEM pues son muy pocas, hay muchísimas mujeres, ¿no? De hecho, creo que en España, no sé si es el 16%, puede ser algo así, de mujeres de los y las profesionales de las ciencias STEM son mujeres, que es un porcentaje muy bajo. Y una última cosa, Lucía, ¿cómo está España situada en relación con los países que tenemos cerca en relación con esto? Pues en la media, o sea, verdaderamente tampoco tengo yo la percepción de que tengamos en Europa, por ejemplo, un espejo muy claro donde mirarnos. O sea, sí que ha habido políticas, hay iniciativas interesantes, pero más a pequeña escala en el ámbito privado, incluso en España hay iniciativas que son interesantes, que están muy relacionadas con esto que te he contado de los roles, ¿no? Hay una iniciativa, o sea, hay una fundación que se llama Inspiring Girls, que actúa en España y que simplemente pone en contacto a jóvenes de entre 11 y 16 años con mujeres voluntarias con diversos perfiles profesionales, sobre todo en el ámbito del científico, y parece que está teniendo un impacto significativo. En todos los países europeos, o sea, en muchos países hay este tipo de iniciativas, pero más o menos estamos ahí en la media. Y sorprendentemente o no, hay los países que lo hacen mejor, hay países de Asia Central que tienen prácticamente gender balance en este sentido. Por ejemplo, Tailandia es un buen ejemplo, y países de Europa del Este, Azerbaiyán, Georgia. Hay unos cuantos países que lo hacen mejor, pero no son los que tenemos más cerca o con los que nos solemos comparar en otros ámbitos. Lucía Cobreros, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ahora voy a unirme con mis compañeros. Muy bien, pues nada, te dejamos que vayas a unirte mientras estamos viendo imágenes en directo de esa manifestación en Madrid, la manifestación de la Comisión del 8M. Vamos a escuchar en directo el sonido ambiente de esa cabecera que está ya más allá de la Plaza de Cibeles, enfilando en lo que es la calle de Alcalá para llegar a la Plaza de España.